Ahora sí vamos a conocer un poco más el tema de los componentes y cómo se crea, su sintaxis básica para poder declarar un componente. ¿Qué vendría a ser un componente? Pues nuestra etiqueta propia. Por ejemplo, mi componente. Ya está. De esta manera yo tengo un componente personalizado o una etiqueta personalizada que por dentro levanta una lógica. Y vamos a comenzar creando nuestro primer componente. Vamos a crear un componente que se llamará timer. Nos vamos a la carpeta components y declaramos creamos un archivo con la extensión .view. Tiene que ser importante esto para que reconozca que es un componente. ¿Qué necesita un componente? Como su estructura, esqueleto. Lo primero que necesita es el template. Aquí va a ir el HTML y como regla de oro y pregunta de examen. Ah, por cierto, no, en el examen no voy a hacer preguntas del Vue Client. Solamente voy a hacer preguntas con respecto a Vue y su API. Declaramos un componente o un elemento, perdón, HTML que va a ser la base. Necesita tener un root. Finalmente, agregaremos un script y por defecto se agregó el export default. ¿Qué quiere decir esto? Que va a exportar este JavaScript. Entonces de esta manera, como ven acá, el AppView lo está importando y cuando lo llame, es decir, va a hacer esto. Para que me entiendan un poco, vamos a ver el Hello World. Vamos a copiar este código, este objeto. Y lo que ha hecho es esto. Esto es lo que ha hecho. ¿Me entienden? Pero simplemente de esta manera acá lo tenemos encapsulado y está relacionado con su vista. Bueno, sigamos con el timer. Lo primero que debería tener nuestro componente es un nombre. Le llamaremos timer. Y vamos a declarar unas variables. De acuerdo, esta variable se va a llamar time, como parecido al nombre de nuestro componente, ¿no? Por defecto va a estar nulo. Y vamos a imprimir esta variable que va a ser un string y va a contener la fecha. Y diremos acá hora actual. Y hasta ahí no tenemos nada. Necesitamos una lógica que lo que va a hacer es calcular la fecha. Get and set o calculate time. Calculate time. En el curso nos centramos más en lógica de negocio y el API de Vue.js. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es declarar una variable y haremos una instancia de la clase date. Una vez hecho esto, le diremos this time es igual a date, es decir que inicialice d y le diremos get time, perdón, es to time string, o mejor aún to local time string, para que coja el formato de nuestro browser y el browser coge el formato de nuestro sistema operativo. Ahora, ¿cómo hago yo para setear esto? Porque si quiero que muestre la hora actual, pero lo muestre constantemente, es decir, que se refresque cada segundo el tiempo. Vue tiene una propiedad llamada mounted. Justo esa extensión que hemos instalado, la de, como dije, Vetour, no sé cómo se pronunciará, nos permite completar y nos dice, bueno, no nos dice mucho, pero yo les digo que lo que hace esto es, se ejecuta una vez que el componente ha sido montado. Entonces de esta manera yo podría llamar al método y se va a ejecutar, pero tampoco quiero eso, quiero que se ejecute con intervalos. ¿Y cuál es el código mágico? Set interval. O mejor aún, para encapsular lógica, haremos lo siguiente: set interval. Ahí está, qué bonito esto completa. Y le diremos en lapso de un segundo. Esto está en milisegundos. 1000 milisegundos es equivalente a ¿cuánto? Si no saben eso, regresen al colegio. A un segundo, ¿no? Le he dado clic derecho y formato, dar formato, para que lo ordene. Me gusta cómo lo ordena. Bueno,
Me gusta a medias, no lo ordenó tan bien, pero no hay que ser exquisitos. Y hasta ahí está bien. Ahora hay que usarlo en nuestro componente que usaremos como soporte, como base para testear nuestros componentes. Así de simple lo digo. Que haremos un import. Y comenzaré a llamar timer. Hay que buscar la ruta, se llama timer view. Y hay que registrarlo. Registrarlo. Imagínense que esto es la instancia de view. En la instancia de view va a haber una propiedad llamada components. Y aquí se registran los componentes. Eso puede ser pregunta de examen. En la consola saltarían errores, en caso lo haya. Y el error que me dice aquí, que la propiedad data debería ser una función. Bien, cuando trabajamos con componentes, esta propiedad data cambia. Cuando lo trabajamos como librería así suelto, normal, podríamos trabajarlo como un objeto, pero en este caso sí cambia. Simplemente hagamos esto y que retorne un objeto. Nada más, es una función. Si lo quieren ver como JavaScript clásico, es esto. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Ahora el error que me dice es que el componente timer se ha registrado pero no se usa. Pero realmente eso es un warning. No pasa nada, no es crítico, así que lo podemos ignorar. Adicionalmente abajo me dice cómo lo puedo ignorar este tipo de errores. Vamos a dejarlo ahí, no le hagamos caso. Porque al final esto sí va a permitir compilar a producción. Bueno, vamos a llamar el componente. ¿Cómo lo llamo? De esta manera. Y veamos si funciona. Y miren, la hora actual. Exactamente son las 12 de la mañana. Con 19 minutos y 20 segundos. Y parece que funcionó. Parece que está bien. Bueno, de esta manera ya creamos nuestro primer componente. ¿Y cuál sería la ventaja de tenerlo componentizado? La lógica. Que lo puedo reutilizar n veces y lo podría meter de repente, no lo sé, para diferentes casos. Podría meterlo donde me dé la gana porque ya es un componente. O sea, es decir, un fragmento del código se ha vuelto un componente y podría estar ahora en cualquier parte. ¿Cómo se visualiza aquí? Hora actual. Se dieron cuenta que cuando carga la página no se visualiza nada. Debe esperar un segundo, ¿no? Pues eso lo podemos corregir de la siguiente manera. Lo podemos inicializar con dos guiones y se verá más decente el efecto, ¿no? Ahí está. O pueden poner un cargando tal vez. Hagamos otro tipo de componente ahora. Le diremos un componente. Se llamará icon view. ¿Qué va a hacer este icon view? Copiemos todo el código del timer y limpiemos. Limpiemos. Acá que se llame icon. Pues dejemos esto limpio. Borramos los métodos. Y el mount. Bueno, ahora sí volvemos. ¿Qué es lo que quiero ver en este? Quiero ver cómo pasar parámetros. Inicializar el componente con parámetros. Y este componente lo que va a hacer es ahorrarnos la escritura de código. Por ejemplo, para declarar un icono se suele usar en Bulma. Estoy hablando de Bulma. Se suele usar la clase icon y por defecto en un inicio va la clase FA y luego el nombre del icono, ¿no? En este caso podría ser user, FA user. Vamos a dejarlo de esta manera. Y adicionalmente podríamos agregar un mensaje. Le pondremos message. Vamos a ordenar. Ya. Bien, este message ya no lo voy a aclarar en el data, sino va a ser una propiedad. ¿Y cómo se definen las propiedades? Props. ¿Y cómo comienzo a definir el nombre de las propiedades? Pues tenemos dos.
La primera va a ser type, que va a ser el tipo de icono, si va a ser FA user, lo que sea. Y podemos decirle de qué tipo es. Hay una configuración sencilla. Le pasan 2 puntos y le dicen que sea un string y nada más. O sea, es decir que esa propiedad solo acepta valores de string, cadenas. Pero a mí me gusta otra configuración que es un poco más compleja, porque nos permite hacer más cosas. Vamos a verla. Y ya está. Justo el nombre de mi propiedad se llama type, pero la propiedad para especificar el tipo también se llama type, y aquí le diremos string. Y le diremos que sea requerido, agregando el atributo o propiedad required. Lo seteamos a true. En el otro caso necesito el message. El type va a ser string también, va a ser un string. Y no hace falta especificar el required, porque si no lo especifico quiere decir que es opcional. Podemos dejar, en este caso podría estar así, ¿no? Para tener los dos casos. Al final del módulo voy a compartir el código de fuente, ¿de acuerdo? Y acá arriba tengo un error. ¿Y el error por qué es? Porque debe haber un contenedor root o un contenedor papá. Pues declararemos un spam. Y dentro de este spam estará todos los demás spams. Y así de simple va a quedar. Hagamos una pequeña lógica de negocio. Si la propiedad mensaje, en este caso está leyendo de las propiedades, ya no del data, está especificada o tiene algún valor, se imprimirá. Del caso contrario lo ignorará y solo se mostrará el icono. Nos vamos a AppView, AppView y comenzamos aquí, ¿no? Icon, lo registramos. ¿Y cómo inicializo dichas propiedades? Pues escribimos el nombre de la propiedad. Muy simple. ¿Cómo se llama? Type es igual a, y en este caso le diremos de FA user, y el message es opcional, pero vamos a agregar algo. Vamos a decirle hola Kodoti. Bien, nos faltó algo. Nos faltó agregar la clase. Diremos acá class y que agregue el type, que agregue la propiedad type. Y con esto yo creo que debería estar. Vamos a verificar. Un pequeño lazo bruto, me olvidé cambiar el nombre del componente, es icon. Y ahí está, miren, hola Kodoti, y lo agregó perfectamente. Si quito o creemos otro, este ya no va a decir nada. Bueno, vamos a ponerlo dentro de divs. Ya está, para que haga un salto de línea. Y ahí está, ahí tenemos los dos componentes. Adicionalmente a esto no tienen que escribirlo tal como lo están llamando. Pueden escribirle en minúscula como lo tengo aquí. Vamos a cambiar todo a minúscula. Ahí está. Funciona. Y algo muy interesante. En el caso de Hello World, o lo pueden llamar así, o como usa nomenclatura uppercase, quiere decir que las primeras letras, la primera letra de cada palabra es en mayúscula, podemos llamarlo de esta manera. Es más, mira, la misma recomendación, el mismo extensión me recomienda. Otra cosa, también no necesariamente tienen que cerrarlo, pueden hacerlo de esta manera. Hay otros ejemplos que sí vamos a usarlo, la etiqueta de apertura y de cierre, pero en este caso vamos a declararlos así y veamos. Funciona normal, se está imprimiendo el mensaje welcome to your view app o app. Hagamos un componente más que me calcule el tipo de cambio, ¿de acuerdo? Un poco para hacer más lógica. Eso es lo que me gusta trabajar, lógica. Porque realmente este tema de la configuración, todo esto, lo pueden aprender desde la web.
La lógica es lo importante de desarrollar y es lo que va a ayudarles a conseguir un mejor trabajo. Bueno, he copiado el del currency, me parece mejor. Y diremos acá el monto, amount, en este caso va a ser un decimal. O perdón, es un number, ahí está. Va a ser requerido, solo va a tener una propiedad. Y necesito crear variables fijas. Vamos a crear currencies. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el tipo de cambio con formato incluido. Style. Va a ser, en caso del Perú sería PEN, ¿no? Y el tipo de cambio, vamos a ponerle cualquier cosa. El punto es que se entienda. Voy a agregar de dos países. USD. Perdón, acá es United States. Y aquí su moneda es USD. Y en este caso, como vamos a trabajar con monedas americanas, dólar, el value sería 1, ¿no? Por si le paso 5 dólares, ¿cuánto sería el tipo de cambio? 5 dólares. ¿Se entiende la lógica, no? Y vamos a agregar también la de México. ¿Por qué la de México? Porque después de Perú hay bastantes colegas mexicanos en la plataforma Codoti. Ya está. Hasta ahí no tenemos nada del otro mundo, solamente hemos declarado la cultura. Bueno, sí tenemos bastante realmente. Entonces, como es la lógica, voy a pasar el monto. En base a esto buscaré qué cultura se especificó y haremos el formato. Entonces sí me falta una propiedad más que va a ser la cultura y va a ser un string. ¿Y cómo lo resuelvo esto? Con un computed y le diremos amount format. También podría ser un filtro, ¿no? Hay varias formas, pero vamos a dejarlo con esta. Le diremos que haga un retorno, ¿de acuerdo? Aquí sería this, el monto. En este caso, necesito buscar la cultura seleccionada. Y le diremos currency es igual a this currencies find, una expresión en LINQ sería una expresión lambda. No estoy seguro si el mismo concepto se aplica para JavaScript, pero esto es el operador arrow. Y le diremos una condición donde la cultura sea igual a ¿quién? A la cultura especificada. Y seteamos los valores, así de simple. Culture, eso lo dejamos ahí. USD, le diremos style. Y falta algo, hay que hacer la multiplicación. Por el tipo de cambio. Desde mi punto de vista parece que está bien. Imprimimos aquí este resultado. Y veamos cómo se visualiza. ¿Qué hay que hacer ahora? Exportar el componente. Y comenzamos a trabajar con el componente. Miren, paso a la cultura y algo más. No puedo pasar el monto así nomás, porque ¿qué va a pasar? Lo va a reconocer como una cadena. Entonces si yo le pongo 2 puntos, lo interpreta como código JavaScript, por decirlo así. Y esto que vendría a ser un número. Si quiero que sea cadena, es como un eval, ¿no? Entonces al quitarle la cadena y dejarlo así seco, ya lo reconoce como si fuera un número. Voy a agregar las demás culturas. Y trabajaremos aquí con... Para todos vamos a decirle 100 dólares. Supuestamente nuestra web opera con dólares. Y ya está más o menos. O si quieren, pueden usar el componente app,
que lo estamos usando como pruebas para especificar el amount. Y le diremos aquí $100. Y por lo tanto, ¿cómo llamaríamos aquí? Amount. Hacemos un reemplazo. Y veamos. Ahí están los tipos de cambios. Dólares, sí, está bien porque era 3.50, pero en el caso del dólar el tipo de cambio es 1. Perdón, en el caso de soles es 3.50. Y según la matemática no me falla, en los pesos mexicanos son 19.8.